Comentábamos en el bloque anterior, que estábamos por charlar con Natalia Garayalde, que es la directora de Esquirlas, un documental sumamente interesante. Y antes de decir algo yo, aunque ya comenté un poquitito de qué se trata en el bloque anterior, le damos la bienvenida a Natalia. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Natalia? Se tiene que desmutear. Ahí está, bien. Ahí sí. está. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. De meses de pandemia y todavía sigo teniendo estos bugs. Ah, bueno. Bueno, pero la primera pregunta es, ¿cómo estás después de pasar por el Festival de Mar del Plata, en donde la película verdaderamente ha generado mucha sorpresa, mucha grata sorpresa y fue premiada? Digo, ¿cómo estás con eso a tan pocos días? Y fueron muchas sensaciones. Ahora estoy con un poco de cansancio, en verdad, porque no estoy acostumbrada a todo este trote, al agite. Bueno, y antes pasé por mucha alegría, por mucha emoción de recibir, bueno, los premios, por un lado, después también el reconocimiento de personas que me dieron mucho cariño, contención. Alivio antes por haberla terminado. Es como que en 3, 4 días tuve como una montaña rusa de sensaciones y claramente quedé media cansada. Ahora necesito dormir por un par de días. Bueno, viene para recuperarme. el fin de semana largo para aprovechar. Bueno, yo decía algo que a mí me generaba la película como una sensación de envidia sana de esas como familias que en algún momento incorporaron una cámara de video y registraban mucho, y de lo cual vos hoy te pudiste como agarrar para poder contar esta historia. Contame, digamos, vos cómo lo vivías, esto de filmarlo todo. ¿Cuándo aparece la idea de agarrar ese archivo y hacer esta película? Digo, ¿cómo fue eso? Bueno, sí, como decís, en los 90 no era tan común tener una cámara. Me siento como una privilegiada en ese sentido de la posibilidad de haber podido acceder a ese dispositivo. Sí, igual hoy todo el mundo o mucha gente tiene celulares, eh, y bueno, no todo se convierte en una película. Me parece que también además de la posibilidad del acceso a la tecnología, una relación con el dispositivo que puede ser para sacarte selfies o para observar el mundo, no sé. Eh, y, y bueno, el encuentro con esos cassettes fue bastante azaroso, porque yo venía ya haciendo un documental sobre las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero y una investigación sobre el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Y quería contar esta historia a partir del relato de un operario que primero fue imputado como supuesto causante del accidente cuando se planteaba la teoría accidental de las explosiones, y fue el operario que también demostró después pruebas en donde se podía ver claramente de que había sido un hecho intencional. Cuando yo estaba haciendo el rodaje con él enfermó y se complicó después continuar. Hubo una pausa en el rodaje y además yo también empecé bueno, yo estaba viviendo un proceso de duelo por mi hermana y mi papá, y en ese proceso, por un lado, pausa del rodaje y por otro lado, esa situación tan personal, yo me pongo a buscar, en verdad, imágenes de mi hermana, porque la extrañaba, como se busca un álbum familiar, Sí. alguna foto cuando extrañas a alguien querido, y ahí me encuentro con ese material. Sabía que había algo, pero no tanto. La verdad es que me quedé muy sorprendida cuando vi todo ese material de mi hermano y yo jugando entre los escombros después de que fuera bombardeada mi ciudad, ¿no? Sí. ¿Y cómo con este material me imagino que, bueno, claramente la película cambia porque no partís de la investigación sobre el operario, sino que partís desde otro lugar, a pesar de que en algún momento llegás a eso? Digo, partís de lo personal, partís de
de lo muy íntimo de tu familia. Digo, empezás como a hablar de vos en la película y de tu familia. Entonces digo, ¿cómo plantear esa reformulación para que la película llegue a un punto más político y más grande o abarcativo, partiendo de lo personal? Bueno, desde un principio igual yo sabía que quería contar esta gran historia desde un micro relato, porque era primero el del operario. Me parece que tiene una fuerza las historias pequeñas, los detalles para contar hechos más grandes, porque bueno, por supuesto que cada historia está atravesada por condiciones socioculturales, no somos seres aislados, tanto las cosas buenas que nos pasan como las malas están bastante marcadas por las condiciones sociales. Por eso digo que esta idea de la meritocracia que se puso de moda en un momento me parece muy absurda, porque por supuesto que si nos va bien o mal no depende solo de nuestros esfuerzos, sino de las posibilidades que tengamos y de lo que nos vaya aconteciendo. En ese sentido, digo, me parecía así que la historia de ese operario podía contar una historia más grande. Como te contaba recién, se complicó mucho continuar con ese relato, con él, porque enfermó. Y bueno, y yo también ahí en ese proceso de realización del documental, que me llevó 5 años, pero fue bastante, digo, Sí. tuvo bastantes giros y contragiros, toda la realización del documental. Y en ese proceso yo intenté igual evitar usar el material, pero me pedía pista todo el tiempo. Era como que yo sentía que era tan fuerte, tan potente, más allá de que fuera yo de niña. Si hubiese sido otra niña, me parecía también muy fuerte. Me acordaba mucho de Irak, Kilómetro Cero, esa película de Fadel, salvando las distancias, de clase social incluso, y de condiciones de las regiones, digo, nada que ver una y otra, pero sí ese registro de niños en situaciones violentas me parecía muy fuerte, porque además como me parecía que generaba un montón de preguntas de cómo la infancia atraviesa y enfrenta situaciones de mucha violencia que viene del mundo adulto, ¿no? Eh, y, y bueno, digo, yo ya lo vi en un punto como ojos de cineasta, y por otro lado también me pareció que en un punto era sincero si yo me hacía cargo de que estaba inmersa en el tema que quería investigar y del cual quería hablar, eh, que había yo vivido también eso, y que era un poco fingida esa distancia que pretendía plantear entre el tema de las explosiones y mi trabajo como cineasta, que en verdad yo estaba Claro. metida tremendamente en ese asunto, digamos. Sí. Hay algo que para mí también es muy lindo, que es que tenemos como dos visiones tuyas, digamos, como una superpuesta a la otra, ¿no? Como tu visión cuando vos usabas la cámara de pequeña, superpuesta bajo tu mirada actual como directora. Digo, ¿cómo lo sentiste vos eso de decir, bueno, estás vos haciendo intervención sobre tu propia mirada, aunque con todo el tiempo de distancia y de reflexión posible? ¿Cómo revisaste esas propias imágenes que habías tomado vos? Bueno, por un lado observaba un poco lo que estaba viendo, el material, y una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue ver el cambio de la mirada de esa niña, cómo primero era lúdica, cómo usaba la cámara como un juguete para inventar historias, para crear espacios, y después se fue modificando paulatinamente a partir de, en verdad no tan paulatinamente, como a partir de un momento muy dramático de la vida, traumático también, que fue el de las explosiones, y entonces ya no juega con la cámara, sino que se convierte en un dispositivo para registrar un hecho histórico, y empieza a imitar un poco el lenguaje periodístico. Entonces, por eso digo, incluí esta escena en donde se filma al padre y a la madre siendo entrevistadas por periodistas de Buenos Aires, que de golpe bueno, iban a la ciudad, una ciudad que por ahí no tiene mucha repercusión mediática, y de golpe estaba lleno de periodistas. Y
Y cómo eso también, digo, observar esa situación de la madre y el padre siendo entrevistados, modifica también la mirada y hace de que ellos jueguen a ser periodistas para intentar entender algo de lo que estaba pasando. Mm. Casi como una idea de decir, bueno, capaz que si nos ponemos a preguntar y a hacer entrevistas, podemos llegar a comprender algo de lo que pasó. Y bueno, y ese cambio de mirada yo lo fui viendo desde mi mirada adulta, podía observar cómo esa niña iba modificando el acto de mirar el mundo, digamos, cómo eso se iba transformando. Hay algo que no sé cómo lo ves vos, que es, yo sentía que pasa algo con algunos hechos que no suceden en Buenos Aires, que es que a medida que pasa el tiempo son bastante postergados por la memoria, por lo menos desde nuestro lugar. Digo, yo no recuerdo que los 3 de noviembre se recuerde algo que sucedió, lo que sucedió en Córdoba. Digo, siento como que hay algo del porteñocentrismo que hace que no le hayamos prestado suficiente atención con el paso del tiempo, con la gravedad que tuvo de verdad lo que sucedió y que pudo abrirse esa posibilidad de mirar lo que verdaderamente sucedió con tu documental. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿O qué recibiste estos días de distintos públicos? Sí, no quiero hacer un análisis social, pero sí, por supuesto que hay un porteñocentrismo en Argentina, pero no solo con este tema, digo, en la pandemia también se vio, de golpe en los números eh, hablaban sobre todo de AMBA y del resto del país. Hay un intento de federalizar, yo lo veo, hay como un intento, pero casi que es como un esfuerzo, digo. Claro. No, cuesta poder tener el mapa completo de la Argentina. También entiendo de que es porque la mayoría, hay muchos habitantes allá, entonces por supuesto de que eso crea, bueno, como una aglomeración también de información, digo, no Mm. solo de la cantidad de personas que viven ahí, sino de que, bueno, hay un cúmulo de información que sucede ahí, un montón de hechos que pasan principalmente ahí. Pero sí, claro, que tiene que ver el hecho de que las explosiones fueron en una ciudad pequeña del interior, Claro. eso tiene directamente que ver, es directamente proporcional al olvido, ¿no? Exacto. A que haya quedado como un hecho olvidado e incluso impune, no solo olvidado. Tal cual, tal cual. Y te hago una última o unas últimas, así ya te libero, así descansas lo que querés descansar, que tiene que ver con el trabajo de dos personas que entiendo que trabajaron en el documental. Una es Agustina Comedi, digo, claramente entiendo que hay puntos en común con El silencio es un cuerpo que cae, sobre todo en la voz en off, digo, antes de ver los créditos ya se podía intuir. Y después el trabajo de Martín Sapia, que también estrenó un documental en el festival absolutamente maravilloso y quería saber cómo había sido el trabajo con ellos dos. Con Agustina y Martín, ambos se sumaron hacia el final del proceso, pero fueron unas miradas sumamente importantes. O sea, sin la intervención de ellos, la película no es lo que es ahora. Eh, y me ayudaron como a finalizar sobre todo el nivel de la estructura narrativa. O sea, yo tenía como una película muy potente hasta el minuto 40 Ujú. y después me costaba mucho finalizarla. Me costó muchísimo el cierre. Y ahí es cuando aparece el trabajo de Agustina y también de Martín en el montaje, que bueno, Martín es alguien que tiene mucha experiencia en montaje de películas, hace un montón de años trabaja en cine y es un profesional, un creativo muy talentoso. Eh, bueno, como decís, su película, la que pasó ahí en Mar del Plata, también es increíble. Y, y él vino como a terminar de ajustar las piezas y a ayudarme a terminar de contar la historia, que era una historia que veníamos contando con la Juli Seco, que es la otra montajista, con la cual estuvimos trabajando muchos años. Con ella estuvimos trabajando varios años. Mm. Pero necesitamos en un momento, la mirada de Martín que nos
nos acomodó las piezas, nos ayudó a acomodar las piezas. Yo siempre ahí al lado, ¿no? Y con Agustina también, o sea, su intervención fue sumamente importante, sobre todo para la creación de la voz en off. Como decías vos, ahí sí se nota su intervención porque yo tenía como esa ansiedad de ópera primista de querer decirlo todo y mi discurso primero era bastante pomposo, muy cargado y ella me ayudó como a hacerlo más simple, a ir de a poco contando la historia. Así que sí, su intervención fue sumamente importante también. Excelente. Bueno, Natalia, no sé si hay algo que te haya quedado, digamos, por decir, algún tipo de idea sobre estreno, sobre el próximo recorrido de la película, algo que haya quedado ahí pendiente antes de saludarte. Bueno, ahora estamos viendo si podemos conseguir algún circuito en otros festivales, pero todavía no tenemos ninguna fecha confirmada. Lo vamos a avisar ahí por las cuentas de Esquirlas que armamos para el estreno en Mar del Plata. Y después, a fines del año que viene, la idea ya es tenerla en salas, digamos. Pero bueno, vamos a ver también qué pasa Con el mundo. con el COVID. Sí. Sí, sí. Bueno, esquirlas.película, si no me equivoco, es el Instagram como para seguirlos y estar al tanto de la película. Así que bueno, te agradezco un montón, Natalia, por tu tiempo. La verdad es que la película es maravillosa y deseo que todo su recorrido sea tan maravilloso. Así que felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Vicky. Gracias a todos. Natalia Garayalde, estábamos conversando con ella sobre Esquirlas, su película que de verdad recomiendo con énfasis ir a las redes sociales a seguirle el paso porque es de esas películas que hay que ver. Así que bueno, esperamos verla pronto en salas o no sé, en pantalla. Ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Digo, salas o pantallas o lo que sea que fuere, pero importante. Vamos a escuchar la siguiente canción de la jornada, que es Par Mil de Divididos, así que tenemos ahí, Sergio, dale, átomos.